Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En la Cuaresma, nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, nos invita a tomar un camino de conversión, un camino de renovación, un camino de transformación, siguiendo los pasos de Jesús en el desierto, en esos 40 días que quiso pasar en soledad, después del bautismo, porque es así, después del bautismo es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, dice, pero el para es un arcaísmo, donde iba a ser tentado, diríamos, en estos tiempos. Pero eso lo hace Jesús en preparación directa de su vida pública. Entonces, pongámonos en disposición de aprender, en disposición de cambiar, como dice José María, recibiendo gustosos esta invitación. Estoy decidido a que no pase este tiempo de Cuaresma como el agua sobre la piedra, sin dejar rastro. Me dejaré empapar, hay que pensar así, me dejaré transformar, me dejaré convertir, me dirigiré de nuevo al Señor, queriéndole como Él desea ser querido. Porque decía San José María, y quiero citarlo porque son palabras muy buenas, una predicación muy elevada, precisamente sobre la Cuaresma. No podemos considerar esta Cuaresma como una época más, como una repetición cíclica del tiempo litúrgico. Esta es una ayuda divina, ya lo leían ustedes en la lectura espiritual. Y pone el ejemplo, otra vez se oyen los silbidos del buen pastor, con esa llamada cariñosa, ego vocabite nomine tuo, yo te he llamado a ti por tu nombre. Y nos llama así a cada uno por nuestro nombre, con el apelativo familiar de las personas que nos quieren. Es que la ternura de Jesús por nosotros no cabe en palabras. Jesús se coloca a la vera del camino para que no tengamos más remedio que verle. Y nos llama personalmente, hablándonos de nuestras cosas, que son también las suyas, moviendo nuestra conciencia a la compunción, al dolor, abriéndola a la generosidad, imprimiendo en nuestras almas la ilusión de ser fieles, más fieles, ahora precisamente en esta Cuaresma, para podernos llamar más discípulos suyos. O sea, Cristo nos quiere con un cariño inagotable y hace todo para alcanzarnos. Y ahora derrama abundantemente como una avalancha gracias sin cuento para que nosotros cambiemos. ¿Y hasta qué punto hemos de cambiar? Bueno,
por poner una frase de la Escritura que cita San Agustín, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y pregunta San Agustín: ¿qué queda en tu corazón para que puedas amarte a ti mismo y no a Él? ¿Qué queda en tu alma, en tu mente? Porque Él dice ex toto, que en latín suena más fuerte, ¿verdad? De todo corazón. Porque totum exigite te, pues totum fecite. Todo exige de ti quien todo te hizo a ti. Claro, exige porque nos ama. Y el amor reclama amor. Qué bonito esto, pues, disponerse así en la Cuaresma para dar pasos, algún paso. No pongamos propósitos irrealizables, pero en lo pequeño siempre se puede crecer. Una vez estaba yo conversando con un santo y le pedí un consejo, sacerdote santo en Roma, y le contaba que quería mejorar en la Santa Misa, pero que no podía. Que ponía todos los medios, pero que no crecía aquello, pues, para que no mejoraba. Es como nos pasa a nosotros, para todo, para que hacemos propósitos y después aquello. Y entonces me dijo una cosa: en lo pequeño siempre se puede crecer. Ponte un detalle, aquel otro, aquel otro. O sea que en Cuaresma sí que podemos cambiar. Y de poco a poco se llega mucho. Pero entonces vayamos al primer evangelio, al evangelio del primer domingo de Cuaresma, que es un evangelio que conocemos porque es el evangelio de las tentaciones del Señor. No quiere decir que Jesús no fue tentado posteriormente, no, por supuesto que sí. Pero estas son unas tentaciones como paradigmáticas que nos quiere dejar el Espíritu Santo en el evangelio para que las estudiemos y saquemos consecuencias. Dice: entonces fue conducido Jesús al desierto. Viene del bautismo, acaba de bajar el Espíritu Santo en forma de paloma y la voz del Padre que dice: este es mi Hijo muy amado. Y después de eso, el Espíritu Santo lo empuja, dice San Marcos, que es como más fuerte en sus expresiones. Es empujado al desierto. Entonces, para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días, con 40 noches, sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo, fíjate, se acerca: si eres el Hijo de Dios. Es que él no estaba seguro que él era el Hijo de Dios. Todavía no estaba seguro. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Terrible, es la tentación de lo sensual, ¿verdad? Y no hay instinto más fuerte que el de la conservación. Y entonces toca allí, pero tiene que ver, por supuesto, con la carne esto, ¿verdad? Pero toca el demonio ahí. Tenía hambre, verdadera hambre tenía Jesús. Y llega el demonio. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Y Jesús responde: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y luego el diablo lo llevó a la ciudad santa, a Jerusalén, y lo puso en el pináculo del templo. Entonces es lo más alto. Pero fíjate tú que es muy alto eso, porque el muro de Jerusalén, pues está la explanada del templo estaba en una colina. Entonces, por un lado, es muy alto. Y el pináculo del templo estaba allí, justo en la parte más alta, hacia la plaza, pero hacia hasta la tierra, pues era muy alto, muy alto el muro. Y lo lleva allí. Y entonces, y le dice: si eres el Hijo de Dios, arrójate aquí abajo. Porque escrito está, dará órdenes a sus ángeles sobre ti para que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra.
Entonces le está proponiendo una redención vistosa, aparatosa, soberbia, de una exaltación del propio ego. Bajaría Cristo en cámara lenta, pues, y bajo el aplauso, y reventaría el aplauso de todos los presentes. Tú te puedes imaginar, eso es lo que le está planteando el demonio. Un camino fácil y de exaltación del ego. La carne, la soberbia, el yo. Y después dice, porque le contesta a Jesús, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y de nuevo lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todas estas cosas te daré si postrándote me adoras. Otro evangelista dice, todo esto se me ha dado y yo te lo daré. Todo esto es mío. Está mintiendo el demonio. No tiene nada, ¿verdad? Toma lo que has robado. Y así le ofrece a Jesús, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces es la tentación de las cosas materiales de la tierra, del dinero, ahora que hay tantas posibilidades, ¿verdad? De compra, de consumo, y además al mismo tiempo unido al relativismo, al hedonismo. Y todo esto, todo te daré si postrándote me adoras. Atrevimiento el del demonio, pero se ve que está tocando a un hombre, porque Jesús es hombre, donde más le duele, sabe perfectamente. Y volviendo a la primera tentación, que es la de los panes, está perfectamente estudiado que la gula es la antesala de la impureza, porque está conectado el apetito de la nutrición con el de la reproducción. Entonces la carne, después la soberbia, y aquí está el tener, el poder, ¿verdad? Claro, entonces le contesta Jesús, apártate, Satanás, pues está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le darás culto. Entonces, si antes hablábamos de Jesús, ahora entrado al Evangelio, ¿verdad? Y de las tentaciones, y quisiera, después del primer elemento, por poner un orden, Jesucristo, pongamos un nuevo elemento, un otro elemento, el desierto, es empujado al desierto. Después vamos a hablar del otro. Es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Entonces, el desierto es el lugar del encuentro de Cristo con el Padre y también consigo mismo, porque Jesucristo nuestro Señor va al desierto para encontrarse con el Padre, para recordar que es hijo de Dios y también para recuperar su identidad. Yo para este he venido, dice después, para hacer la voluntad de aquel que me envió. Yo tengo para mí un alimento que ustedes no conocen, que es hacer la voluntad del que me ha enviado. Y al final en la cruz dice, todo está consumado. Ha hecho la voluntad del Padre Celestial. Entonces Jesucristo va al desierto a recuperar el sentido vocacional de su vida. De esto vamos a predicar bastante, van a oír ustedes bastante este año, porque aquí en los medios de formación, porque la gente ahora los cristianos tienen poco sentido vocacional. Entonces, el Papa Francisco decía que el cristiano es un peregrino porque pasa por esta tierra hacia Dios, pero cuando no se dirige a Dios se vuelve, decía, en un errante que no hace más que dar vueltas y ordinariamente sobre sí mismo. Pierde la ruta. Entonces pierde el sentido vocacional. El Señor nos ha puesto aquí, ha convocado las piezas de nuestro ser de la nada, podríamos decir metafóricamente hablando, y nos ha puesto aquí con un sentido, nos ha llamado para que cumplamos una misión. Entonces, como cristianos tendríamos que recuperar nuestra misión. Y es lo que hace Cristo ahí en el desierto, fortaleciendo ese sentido vocacional.
su qué y su para qué. Ahí Él se reconstituye, ahí Él se reconstruye. En el desierto hablando con el Padre en oración, ¿verdad? Se rehace y adquiere esa perfecta solidez para cumplir con su misión. Recupera su horizonte, no es que lo haya perdido, pero como hombre es bueno recordarlo, ¿verdad? Su horizonte, que es el horizonte de Dios, que es después nuestro horizonte, en el caso nuestro, ¿verdad? Vayan por todo el mundo y los cristianos tendríamos que recuperar ese horizonte que Cristo está fortaleciendo en el desierto. El desierto a nosotros nos saca de la zona de confort, de nuestro pequeño mundo demasiado justificado, y nos lanza a una nueva dimensión. Por eso decía San José María, que yo vea a Cristo con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Qué bonita ejaculatoria. Que yo vea a Cristo mío con tus ojos, Jesús de mi alma. Tus ojos, Señor, que sean los míos. Si no, no voy a entender la cuaresma. No voy a entender la invitación de la iglesia si estoy en un pequeño mundo justificado de mi zona de confort y no quiero salir de ahí. Claro, y hacemos oración. Cristo hace oración, dice un punto de surco. La oración es la hora de las intimidades santas y de las resoluciones firmes. El desierto, fíjate tú, el encuentro con Dios. Allí te decía, no hay plantas, por decirlo así rápidamente, pues no hay animales, no hay personas, es decir, no hay distractores, no hay engaños, no hay espejuelos, hay soledad y por lo tanto hay intimidad para recibir y para darse. Porque para darse primero hay que tenerse, que poseerse. Entonces Cristo ahí se está poseyendo y se está dando al Padre. Claro, nosotros en nuestras oraciones, en nuestras normas de piedad, en nuestra oración, en nuestra lectura espiritual, en nuestro Santo Rosario, en las idas a misa, ¿verdad? Claro, hemos de encontrarnos ahí en silencio, en intimidad con el Padre y pidiéndoselo especialmente en este tiempo de Cuaresma, que no se nos escapen esos pedacitos de desierto, de encuentro, ¿verdad? Que tenemos nosotros marcados a lo largo del día para encontrarnos con Dios, con el Padre y recuperar nuestra misión, nuestro sentido vocacional, ¿verdad? Y el amor al Padre. Hay un punto de camino que dice, recógete, busca a Dios en ti y escúchale. Dice mucho con estas breves palabras. Recógete, busca a Dios en ti y escúchale. Qué bueno pues que nos propusiéramos recogernos, ¿verdad? Y meternos y vivir este desierto de nuestra oración para encontrarnos realmente auxiliados por Cristo y al mismo tiempo acompañando a Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Y hablando con el Padre Celestial. Hablábamos que en este evangelio aparece el primer elemento, Jesucristo, el segundo elemento, el desierto, y podríamos hablar de un tercer elemento brevemente, que es el demonio. Existe el demonio y hace todo por destruirnos, decía el Papa Ratzinger citando al Papa Pablo VI. El demonio es el enemigo número uno. Es el tentador por excelencia. Sabemos que este ser oscuro y perturbador existe realmente y sigue actuando. Es el que insidia sofísticamente el equilibrio moral del hombre. Es el pérfido encantador que sabe insinuarse en nosotros a través de los sentidos, de la fantasía, de la concupiscencia, de la lógica utópica, de las confusas relaciones sociales. ¿Para qué? Para introducir en nosotros la desviación. El demonio siempre quiere desviarnos, separarnos de Dios. Diablo significa el que separa. Bien importante esto, pues. Decía más
Y el Papa Ratzinger, citando a Pablo VI, el demonio es algo preternatural que ha venido al mundo para perturbar, para sofocar los frutos de la iglesia, para impedir que la iglesia se prorrumpa en un himno de júbilo y siembra la duda, la incertidumbre, la problemática, la inquietud, la insatisfacción. Y así podría seguir. Realmente a mí me gusta decir, no sé si lo has leído tú, que parecen palabras del Señor de los Anillos, ¿verdad? Porque son así, tenebrosas. Sigo leyendo, son realmente tenebrosas. El príncipe de las tinieblas, el padre de la mentira. Como me decían, me han dicho varios en estos días de Cuaresma, varias personas con buen sentido. Si Cristo fue tentado, ¿cómo no voy a ser tentado yo, Padre? Solo que Él venció, yo he sido vencido. Entonces, como eso somos. Pero sabemos cómo podemos recuperarnos. Y lo que nos está invitando el Señor es que nos recuperemos, que nos rehagamos siguiendo esta ruta. Y entonces, siguiendo el Evangelio, Jesús, el desierto, el tercer elemento, el demonio, y el cuarto elemento son las tentaciones, de las que ya dije algo, ¿verdad? Entonces, son el engaño de Satanás. Entonces, la carne, tan fácilmente se cae en la carne. Fíjate, te voy a contar brevemente, pues, para no hacer más largo esto, un sueño de San Juan Bosco, que San Juan Bosco tenía visiones en sueños, pero eran cosas maravillosas, ¿verdad? El futuro. Y había un sueño que realmente no se entendía mucho. Quizá él sí lo entendió, pero cuando está recogido, y ese sueño dice que estaba en misa. Vio una misa y había muchos jóvenes. Y que de pronto, por el fondo, entró un personaje siniestro, ensombrecido, oscuro, que llevaba en la mano una lámpara. Y entonces se llama el sueño de la linterna mágica. Y decía él, decía don Bosco, que pasaban en esa linterna escenas obscenas, imágenes burdas que atrajeron a los jóvenes. Al principio pocos, pero después muchos. Y hablando con el arzobispo, decía el otro día, es el celular, son las pantallas. Decía don Álvaro del Portillo, que todavía no estaba el celular tan en boga, pues cuando él murió, decía, por la televisión entran al demonio, al hogar de los padres buenos, los demonios que ellos espantan para que no toquen a los hijos. Pero entran, y ahora con el celular. Bueno, pues por eso es tan bonito este punto de camino que te leo de San José María, que él se ponía primero, pues era hombre, ¿verdad? Si Cristo sufre esto, pues dice un punto de camino, quítame, Jesús, esta corteza roñosa de podredumbre sensual que recubre mi corazón, para que sienta y siga con facilidad los toques del Paráclito en mi alma. Claro, es que el Espíritu Santo nos toca, decía, es que esta es una manera de hablar mística, que con el ala divina nos toca, pero si tenemos esta corteza de podredumbre sensual, es difícil que lo oigamos. Luego está la tentación de el mundo de los ojos, ¿verdad? Y la concupiscencia de los ojos, dice San Juan, todas las cosas de la tierra. Recordemos a los conquistadores ganando el oro de los indígenas con espejuelos y lentejuelas, espejitos. Y entonces, claro, pero
pero se da. Y uno puede, por una imagen absurda, por una, pues, no sé, ¿verdad? Puede uno cambiar. Dice, por un rato de ver un TikTok, y si podía, me vi un rato, dice, y además yo tengo un amigo que dice, no abras el celular, porque lo abras y pasas 20 minutos sin darte cuenta. Me podía haber rezado un rosario, podía haberle dicho al Señor alguna cosa buena o haber ayudado a algún hermano, pero no. Me dejé llevar y entonces, y caí. Entonces te leo este punto de San José María, que en este sentido, para el laico, ¿verdad? Predica práctico, en surco, dice, chapoteas en las tentaciones, te pones en peligro, juegas con la vista y con la imaginación, charlas de estupideces y luego te asustas de que te asalten dudas, escrúpulos, confusiones, tristeza y desaliento. Has de concederme que eres poco consecuente. Después de ese chapotear en las tentaciones, ¿cómo no vamos a tener problemáticas? Por supuesto, ¿verdad? Y luego el pináculo, que todos sabemos que somos soberbios, ¿verdad? Pero nos cuesta reconocer la soberbia. Y a medida pasan los años se va haciendo la soberbia más retorcida. Y decía, también te leo un punto práctico de Surco, dice, aunque afirmas que le sigues de una manera o de otra, pretendes obrar tú, según tus planes y con tus solas fuerzas. Pero el Señor ha dicho, sin mí no puedes hacer nada. Pero está lleno de ti, y no serás eficaz hasta que no te llenes de Él, de Él, de Él. Y actúes in nomine en su nombre. Bien, pues entonces me he puesto aquí delante, ¿verdad? La invitación de la Cuaresma que nos sale con Iglesia del Señor como el buen pastor para acogernos, para movernos a la conversión. Entonces, luego pues hemos considerado el Evangelio del primer domingo porque así comenzó la Cuaresma y estamos entrando en Cuaresma nosotros, ¿verdad? Y donde hemos visto a Jesús que busca al Padre, que va a hacer oración, que escoge el desierto para no tener tentaciones, distracciones. Claro, el demonio llegó después. Eso podemos estar seguros de que va a suceder, pero él busca esa soledad, esa intimidad. Y nosotros debemos de buscar el encuentro para fortalecernos y poder. El punto, volviendo al principio, es que Jesús venció porque hizo oración, porque estaba con el Padre. Eso nos dice también, es una de las enseñanzas del Evangelio. A ver si nosotros nos decidimos a cuidar nuestra oración. ¿Por qué tentados? Pues hemos de ser tentados. ¿Quién puede decir que no va a ser tentado? Como no podía convencer el Señor a los suyos y a los que le escuchaban les tiene que decir, porque lo que sale del corazón es lo que hace impuro al hombre, porque del interior del hombre, de su corazón, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el fraude, la deshonestidad, la envidia, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas proceden de dentro del corazón y hacen impuro al hombre. Pero no tiene el demonio la última palabra, ¿verdad? La última palabra es de Dios. Y ahora es cuando hay que acoger esa gracia que se nos da a borbotones en la cuaresma, como desgranando cada día. Y hoy pude, hoy no pude, pues mañana podré contigo, Señor, y así luchando. Volvamos los ojos a María, que es nuestra Madre, que nos anima siempre a dar pasos certeros para acercarnos a su Hijo Jesús, que ahora nos necesita a su lado en el desierto.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Vamos a hacer un ratito de oración de un tema que no se acostumbra mucho porque hemos perdido, como ya decía antes, el sentido vocacional de nuestra vocación cristiana y el sentido de misión. Por lo tanto, los que conocen de empresas, nos está faltando visión. Esta clasificación la sacó Peter Drucker de la Iglesia Católica. Él no era católico, pero admiraba a la Iglesia Católica en el sentido de su organización y estudió Derecho Canónico y era doctor en Derecho Canónico, pero sin ser católico. Estudiaba, hacía vocación, misión y visión. Bueno, entonces a lo que voy es que nosotros tenemos la misión de salvar al mundo y la Cuaresma también nos tiene que servir para orar por el mundo. Porque el mundo, lo decimos en pláticas sencillas, está loco. Hay cada locura de modo de vivir, de modo de relacionarse, de las personas, de las familias, de los países, las guerras, en fin. ¿Y qué espera el Señor de nosotros? Que oremos. ¿Qué tenía Jesús en su corazón, en su pensamiento, en sus manos en ese momento de la oración en el huerto y en este tiempo de Cuaresma, en sus 40 días en el desierto? Precisamente esa vida convulsionada que tenemos los hombres que no acabamos de decidirnos por el bien. Y entonces acudo a Abraham, nuestro padre en la fe, porque a él le dijo el Señor que saliera de los suyos, de Ur de Caldea, y se fuera a una tierra que le prometía, y convenció tanto que su mismo padre, a tantos que su mismo padre lo siguió. Y entonces, pero Abraham era un hombre de fe, y la fe le conduce a oír y a poner en práctica lo que oye, ¿verdad? Y la fe crece con el trato con Dios y con la práctica de lo que Dios nos propone. Y dice la Biblia de Abraham que era amigo de Dios. Qué bonito esto, amigo de Dios. Jesucristo utiliza esta expresión también al final cuando le dice a los apóstoles: yo no os he llamado siervos, sino amigos. Y después de la resurrección él dice hermanos, o sea, amigos. Y nos lo repite a cada uno, a ti y a mí. No una vez, sino muchas veces. Y el amigo, dice un autor de espiritualidad, abre su corazón al amigo. Le habla de sus preocupaciones, de sus proyectos, de sus alegrías. Y en los ratos de oración se afianza más y más esa intimidad con Dios. La historia de Abraham en ese sentido es paradigmática. Vuelvo al Papa Benedicto.
Recordemos aquella escena donde Dios pasa cerca de Abraham, camino de el castigo que va a ejecutar a Sodoma y a Gomorra. Y entonces el Señor le comunica eso a Abraham y dice la Escritura, dice, ¿cómo podré ocultar a Abraham lo que voy a hacer cuando Abraham se va a convertir en un pueblo grande y poderoso y en él van a ser bendecidos los pueblos de la tierra? Entonces, claro, dice Benedicto XVI, aquí pasa Abraham a la oración de intercesión. O sea, Abraham abre su, como antes decía, su pequeño mundo perfectamente justificado y asume los horizontes de Dios. Se expande y entonces comienza a interceder por esto. O sea, Dios a través de la oración de Abraham quiere reconducir a los hombres por el buen camino, por la obediencia, por la justicia, a través de la oración de intercesión de Abraham. Entonces, y este amigo, ¿verdad? Abraham se abre a esa realidad que era tremendamente más grande en aquella que él vivía, y reza y pide para que se salven esos hombres. ¿Te acuerdas? Porque impresiona mucho y a la vez también resulta muy alentador que el hombre, Abraham, firmemente apoyado en esa condición de amigo de Dios, porque eso somos si queremos, ¿verdad? Se enfrenta con el mismo Dios y abogando y le dice en una oración confiada, ¿vas a destruir al justo con el malvado? Quizá haya todavía 50 justos dentro de la ciudad. ¿La vas a destruir? ¿No la perdonarás en atención a los 50 justos que hay dentro de ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el malvado, equiparar al justo con el malvado, lejos de ti. Y el Señor condesciende a la petición de Abraham y lo escucha. Y Abraham comienza, pues todos conocemos eso, ¿verdad? A pedir, y si hay 50 justos en la ciudad, no lo vas a librar por ella. Y entonces y el Padre le dice que sí, el Padre Celestial. Y como Abraham conoce al medio, ¿verdad? Y si solo son 40, entonces pues le vuelve a decir Dios que sí. Y después de contar, le dicen 10, pasa a contar de 5 en 5. Y entonces, si no, y si son 30, y si son 25, y va, y al final llega y le dice, y si solo son 10, en honor y en bien de esos 10, no destruiré a la ciudad. Va reduciendo y al final nos duele comprobar que las ciudades fueron destruidas porque no había ni 10 justos. Saca a Lot, que es el primo de Abraham y su familia, y ni 10 justos. Y como que Sara, la mujer de Lot, que se vuelve y se convierte en estatua de sal, pues como que algo tenía que ver con esos que no eran justos, ¿verdad? Entonces, bueno, fueron destruidas. Pero a lo que vamos es qué importante es la oración de los unos por los otros. Qué importante es tu oración por tu mujer, por tus hijos, por cada uno, por las intenciones en bien de tu familia, por las amistades de tu mujer, de tus hijos y de las tuyas, por los medios el medio en que te desenvuelven, por el país, por la nación, en fin, pedir por los otros países. El Papa, como nos está pidiendo a todos, oración por la paz. Qué importante es la oración. Dice el Papa Benedicto, con su oración Abraham no invoca, una justicia meramente retributiva, sino una intervención de salvación. No que se fije en las bondades de esos hombres que no las tenían, sino que los perdone, sin más. Una intervención de salvación, de misericordia, porque no eran inocentes, eran impíos, y que los perdone es lo que le está pidiendo. Y el Señor está dispuesto a perdonar, a convertir los corazones, a atender las súplicas de sus amigos.
O sea, qué importante es que tú reces. Qué bueno que saques de este retiro también eso, aparte de los cambios, la transformación que tiene que haber en nuestra vida personal, mi oración. Tengo que volverme un hombre de oración, porque para que se pueda apoyar el Señor en nosotros. Piensa en la primera comunidad cristiana. La primera comunidad cristiana, pues podía poco, eran gente que no tenía repercusiones sociales, quizá individualmente unos buenos profesionales, algunos esclavos, pero los que tenían contactos, tal como estaban las circunstancias, no podían utilizarlos. Entonces, ¿qué hacían? Oran. Entonces, claro, nosotros debemos de aprender a acoger eso, ¿verdad? Porque esa idea, porque se nos escapa, ya no tenemos los cristianos la conciencia de que el mundo es nuestra heredad y nuestro campo de trabajo. Como que eso nos falta y nos dejamos comer por los egoísmos cortoplacistas, presentistas, porque eso es lo que tiene nuestra civilización, ¿verdad? Que es presentista y cortoplacista. O sea, me importa el hoy. Lo estoy leyendo un libro que comparaba a los españoles del siglo XVI con los actuales. Los del 16, 17, queriendo emprender aventuras, conquistar tierras, bueno, y riquezas también, ¿verdad? Todo. Y unos llenos de fe queriendo evangelizar, lanzándose al mar, que eso era una tremendísima aventura, como lanzarse al espacio para nosotros ahora, ¿verdad? Pero, ¿y el actual? ¿Qué quiere? Decía este autor. No son palabras mías porque no soy quien para criticar, ¿verdad? Pero dice, su apartamentito, su carrito. Sí, tiene carrito, porque puede ser que no tenga, porque ahí hay buenos servicios de comunicación, ¿verdad? Y su aparato, su celular, su computadora, poco más. Pero eso es general. Por eso dice otro sociólogo, dice que esta es la primera generación que no le importa ser más pobres que sus padres, porque no tiene ambiciones. Claro, entonces, que no se nos meta eso a nosotros por cultura, por absorción, ¿verdad? En el sentido cristiano, porque a nosotros el Señor nos ha puesto para que hagamos y hagamos mucho, hagamos mucho. Es bien importante, pues, que recordemos qué hacían los primeros cristianos cuando metió Herodes a Pedro a la cárcel. Se había dado cuenta de que gozaban los judíos cuando ajusticiaba a los cristianos. Y entonces coge preso a Pedro con la intención de matarlo después de las fiestas. Y se reúnen a orar, a orar. Y es cuando llega el ángel a la cárcel, a la celda de Pedro, y le dice que se levante, que se viste, que se calce y que se vista y que lo siga. Entonces Pedro queda desconcertado, pero sale y nadie se mueve en la cárcel, las puertas están abiertas, va caminando por la fortaleza, una fortaleza herodiana que era tremenda, con un portón que se llama el portón de bronce, que era famoso, que se levanta, o de hierro, en estos momentos dudo, y se levanta solo, siguiendo al ángel, y dice la misma escritura, Pedro no sabía si era un sueño o estaba teniendo una visión o era realidad, porque eso parece como exagerado, ¿verdad? Y ya en la calle lo deja, y es cuando corre a la casa de la abuela de San Marcos, toca la puerta y por el postillo abre la criadita, ¿verdad? Y lo ve y se pone tan contenta que sale corriendo a avisar que ahí está Pedro en la calle, pero no le abre. Y se llama, está consignado su nombre, Rode, es Rosita. Y entonces llega esta Rosita y le dice, está Pedro ahí. Y ellos como dicen, no puede ser, ¿será su ángel?
Pero van a ver, y entonces entra Pedro y se ponen tan contentos que él los tiene que callar porque gritan de alegría. ¿Pero qué estaban haciendo? Rezando. Pensemos más, pues. Por tanto, que tú y yo hemos de estar junto al Señor, correspondiendo, ya te decía antes, a los toques del Paráclito con su gracia. Que aunque cada uno de nosotros sea poca cosa, el Padre Celestial desea contar con nuestra colaboración para llevar su misericordia a toda la humanidad. Desea contar con nuestra oración. Desea salvar de los pecados a todos los hombres. Y desea liberar a las criaturas. Y nos anima a participar, dice el Papa, para transformar el mal en el bien, el odio en el amor, la venganza en el perdón. Los justos tenían que estar dentro de la ciudad. Esto es un pensamiento profundo del Papa que dice que eso de salirse de la sociedad para irse lejos, eso no es para la mayoría, para algunos quizás sí, pero tenemos que estar ahí en medio de la sociedad, aunque la sociedad esté patas arriba, precisamente para orar, para salvarlos. Tenían que estar ahí, dice el Papa. Quizás se encuentren, y va diciendo el pobre Abraham, ¿verdad? Quizás se encuentren 50, quizás solo sean 40, quizás solo sean 25, quizás solo sean hasta que llega a 10. Y Dios dice que sí, y no los consigue. O sea, solo hay que decir que la situación ahora ha cambiado. Ha cambiado en cuanto a los designios de salvación, porque ese justo, bueno, es Jesús. Será una situación semejante cuando los babilonios rodean a Jerusalén y al profeta Jeremías le dice el Señor que busque. Si hay alguien, ¿verdad? Recorre las calles, míralos bien y entérate, busca las plazas. Si encuentras a un hombre, si hay quien haga justicia y busque la fidelidad, entonces los perdonaré. Perdonaré a Jerusalén. Y no lo encuentran. Pero comentaba el prelado del Opus Dei anterior, la situación ha cambiado porque después de la encarnación del Verbo de Jesús ya no hay falta de justo, ¿verdad? Es Él que intercede por nosotros con su misericordia. El justo existe, Jesús, que es el intercesor por nosotros, pero hemos de orar junto a Jesús y es lo que hacemos nosotros en la misa y con cada una de nuestras normas, orar. O sea, decía San José María, fe, hijos míos, fe, porque todo se remedia si rezamos, si unimos nuestras peticiones a las de Cristo, a esas que alza a Dios Padre Celestial en la Santa Misa. Pidamos. Fíjate que parece, así están las cosas, ¿verdad? Que leía un autor espiritual que dice que le recuerda la situación nuestra actual, como cuando a Hércules le piden que mate a la hidra, o sea, a la gorgona, ¿verdad? Entonces esa bestia que a veces la pintan con cabellos de culebras, pero dice la mitología que tenía muchas cabezas, y cuando Hércules cortaba una, le salían dos. Entonces, mientras más tajos daba, multiplicaban las cabezas. Bueno, sí. A veces parece esto, pero de todas maneras, Dios es Dios y vence y necesita de nosotros. Pero, decía San José María, el problema es que somos pocos los que rezamos. Y los que rezamos poco. Es simpática esa manera de decir la verdad. Somos pocos los que rezamos y los que rezamos poco. O sea, no pongamos de excusa nuestras miserias, que nosotros podemos recomenzar. Cojamos este retiro, ¿verdad? Y recordemos aquella frase de la Escritura, dicha por el profeta Isaías, en nombre de Dios, porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor.
Cuanto los cielos están más altos que la tierra, tanto más están así mis caminos por encima de los vuestros y mis pensamientos por encima de vuestros pensamientos. Claro, hemos de recordar que el Señor nos dice, pues, tú me importas mucho, yo cuento con tu ayuda, necesito tu participación, me apoyo en ti. Y nosotros hemos de responder, cuenta conmigo, estaré a tu lado, pediré, pediré y pediré por aquellos que no piden, por aquellos que no aman, por aquellos que se confunden por su egoísmo. Y yo intentaré vivir a tu lado. Terminemos pues esta breve meditación, pero de un tema muy significativo, ¿verdad? Porque si no, va a pasar que el Papa dice y no nos interesa. No tenemos ninguna, y porque estamos metidos solo en lo nuestro. No, hay que estar metidos en el mundo y muy metidos en lo nuestro y santificarlo, familia, el trabajo, etcétera, pero ampliando los horizontes, ¿verdad? Los círculos de alcance. Y donde no llega nuestra capacidad humana, va a llegar nuestra oración, porque eso es lo que quiere el Señor. Pidámosle a María, maestra de oración, que nos enseñe a orar. Y a Cristo, que precisamente está en el desierto orando, que nos permita estar a su lado y nos enseñe a hacer más y mejor oración. Santa María, reza, pide por nosotros para que seamos hombres de oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Les diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.